Onsuba de FMC inaugura una nueva generación de fungicidas, incorporando la novedosa molécula Fluindapyr, una carboxamida capaz de brindar máxima potencia, mayor protección y más productividad en los cultivos de soja y maní. Onsuba de FMC, el poder de una nueva generación. Bienvenidos a esta sección de campo de Mercado por Expertos. Como ya ustedes saben, se los repito todas las semanas, tratamos de entender algunas cosas del funcionamiento del sector agropecuario, la agroindustria, tratando de meternos en el consumo, y eso es una de las cosas que vamos a tratar de llegar el día de hoy, porque nos acompaña Sergio Pedace. ¿Quién es Sergio Pedace? Vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores, CAMIA. Los matarifes, una figura que conocemos muy bien históricamente. Y bueno, nos va a explicar un poquito qué es lo que hacen, de qué se tratan, y obviamente nos vamos a meter un poco en los debates que se están dando hoy en torno al consumo de carne. Sergio, gracias por acercarte, por charlar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Contanos a todos, ¿qué hace un matarife? Bueno, el matarife hace un trabajo muy artesanal, donde busca la hacienda para sus clientes, para poder llegar con esa media red a las carnicerías, a los supermercados de barrio. Busca la hacienda, tiene su clientela y tiene que buscar el novillo, el ternero, la vaquillona, seleccionarlos, comprarlos, trasladarlo a un frigorífico, a un matadero frigorífico, teniendo él su matrícula, obviamente, que antiguamente no la teníamos, ahora la tenemos. Va al frigorífico la hacienda hace faena, el frigorífico nos cobra un servicio de faena, tenemos el subproducto que nosotros se lo vendemos al frigorífico y después hacemos la distribución hacia las carnicerías según el cliente lo que pide. Ahí está un poco el trabajo artesanal, por eso viste hay novillos pesados que no lo compra uno, lo compra otro, o el otro compra el ternero. De ahí básicamente es eso. Sí, es un poco la comercialización de la hacienda y la carne hacia los carniceros. Muchos tienen sus propias carnicerías también. Muchos matarifes tienen carnicerías integradas, así que bueno, nada. Después hacemos todo el tramiterío, toda la parte administrativa, que cada vez es más complicada la parte administrativa que tenemos, y las bancarizaciones, ¿no? Las cobranzas. Hay un temita que ya te lo adelanto, te lo voy a dejar para el final, pero quiero que me hables de la imagen del matarife, porque durante muchos años no tuvo buena imagen. Exacto, el matarife, sí. Y me parece que es algo que en los últimos años ustedes de la Cámara están tratando de mejorar un poco. Pero sigamos hablando de esto del consumo, del camino de la carne, que es lo que me interesa. Ustedes los proveen a las carnicerías mayormente. Hoy el 75%, según las estadísticas que circulan por ahí, de la carne que se consume se compra en carnicerías. ¿Por qué entienden ustedes que el argentino sigue siendo tan fiel al carnicero en lugar de ir al supermercado? El argentino en general sabe mucho de carne. Entonces, cuando vos le presentás la carne en bandejada, envasada al vacío, duda, se ha querido implementar un sistema antes de tiempo en la Argentina y de repente el argentino no estaba preparado para lo que hacen en los supermercados y trocearla antes que la persona llegue. Entonces ven los colores diferentes. Doña Rosa lo que quiere es que ir al carnicero y decirle: ¿hoy tenés buena carne? Sí. Bueno, dame el asado, que lo guardo para el domingo, dame la entraña o dame la milanesa que necesito de toda la semana. Entonces ven cómo se la corta y dicen: no, hoy está más gorda. El argentino sabe de carne, quiere que lo atiendan. Entonces, para cambiar esa cultura va a llevar mucho tiempo, esa tradición. Entonces, ahí está el tema. Lo mismo pasa con el carnicero, con la media red. Cambiar la tradición de la noche a la mañana va a traer inconvenientes. Lo que se puede convivir es con los sistemas. Entonces puede ser un supermercado donde tenga un mostrador donde atienda a la gente y tenga envasado. Y poder ir a la carnicería. De hecho, la mayoría de los supermercados tuvieron que agregar la carnicería a la góndola, ¿no? Los cortes de la góndola tuvieron que agregar la carnicería, muchos que no la tenían. Sí, porque la moda en otros países no es la misma moda para acá. Es decir, en otros países se usa diferente, pero no da resultado acá. ¿Por qué? Porque vos tenés que ir despacio mostrándole que hay otras alternativas. Hoy, por ejemplo, tenemos a los carniceros la media red, tenemos los cortes que le mandamos según la estación del año.
y no por un problema económico de cada barrio, sino por la estación de año. Y después tenés las cajas. Entonces, hoy la costa argentina, ¿qué está pidiendo? Media rentera, media res sin pecho, cuartos, parrilleros y algo de caja. Entonces, todos los sistemas funcionan. En las carnicerías, la gente va y posiblemente algún carnicero tenga algo envasado al vacío o congelado y se lo vende. Pero tiene que ser ese carnicero de confianza, porque si no, Doña Rosa no lo lleva. No se lo compra. Bueno, también tenés, que surgió en los últimos años, las carnicerías boutique. Y ahí tenés dos cosas. Tenés desde el carnicero que toma esto como un arte, si querés. Entonces tenés cortes muy preparaditos, muy prolijitos, también muy caros, hay que decirlos. Y después tenés otras carnicerías que son más como despacho de carne, donde llegan los envasados al vacío. ¿Eso le hace competencia al carnicero tradicional? ¿Es un refinamiento, si querés? Yo creo que todavía no. Hay un público muy chico y aparte, en Argentina, con la inflación, con los precios, la gente busca cuidar la plata, cuidar el mango. Entonces, esas carnicerías tienen un costo. ¿Por qué? Porque el envasado al vacío, el personal, la presentación, el frío, es decir, lleva otro costo, otro precio. Entonces la gente busca cómo defender el sueldo y que llegue a fin de mes, ¿no? No te voy a decir que me digas el frigorífico donde faena Sergio Pedace, que seguramente es el mejor, pero tienen muchos asociados en las cámaras. Vos ves el sector. ¿Cómo está hoy la industria frigorífica de consumo, la que produce a Fasón justamente para los matarifes? ¿En qué condiciones está hoy? A ver, si querés hablar a nivel exportadores, a nivel consumo, a nivel Buenos Aires centro, o hablamos a nivel país... el primer dato es no hay una uniformidad. Claro, entonces nosotros tendríamos que trabajar la cadena, varios temas importantes, y sería uno, un estándar mínimo, sea municipal, sea provincial o sea nacional. El frigorífico que sea un estándar mínimo. Por eso siempre uno dice por qué un frigorífico tiene mejor una habilitación para Europa y el otro no. Y cuando faenan, se faena diferente. ¿Por qué? Si el argentino tiene que comer de la misma forma, tiene que estar sanitariamente de la misma forma. Entonces tendríamos que arrancar con un mínimo. Hoy no existe ese mínimo. Hay muchas diferencias, desde un exportador a un municipal. Y la realidad es que con una Argentina del 100% de inflación, donde las reglas de juego van cambiando continuamente, es muy complicado que los frigoríficos estén sanitariamente todo como corresponde y como marca todo. Entonces hay mucha disparidad. Por eso, bueno, esto del troceo que se habla y todo, no se puede lograr porque hay provincias que no tienen ni un frigorífico exportador. Entonces, y tienen muchos municipales. Y hay provincias donde tienen 20 exportadores y otras provincias que tienen 1. Entonces, eso hay que llevarlo a la coherencia, de decir, a nivel país, porque no es justo que tengamos diferentes ciudadanos. Entonces, tenemos que llevarlo a un mínimo. Después, si cada empresario invierte lo que pueda, cada vez más en su empresa, lo felicitamos. Pero el mínimo tenemos que llegar. Eso es con un trabajo a largo plazo, ¿no? Y hoy estamos muy por debajo de ese mínimo. ¿Hay frigoríficos que están muy por debajo, digo, que no tienen esas condiciones? Y hay frigoríficos que le falta frío para poder agrandarse, le falta cámaras para poder hacer troceos, porque no te olvides que, como se ha dicho que el troceo se hace en un pasillo, está equivocado. Porque antes de seguir, sí, para los que están... pero por ahí no todo el mundo sigue este debate. Lo que se debatió durante todo... de hace 2 años se viene debatiendo, pero se puso muy fuerte en el fin del 2022 y el arranque de este 23. Y todavía la verdad que no está cerrado, más allá de las resoluciones que van saliendo, porque el debate sigue, es terminar de comercializar medias reses, ¿no? El argumento principal es la salud de los trabajadores. Cargar una media res al hombro es algo realmente insalubre. Y después hay un montón de otros motivos que se ponen sobre la mesa, desde bromatología hasta eficiencia comercial, emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Eso es lo que estamos hablando, lo que vos recién marcabas. Entonces, hoy en la Argentina, para vos, es imposible hacer troceo. No, es imposible. De hecho, Eduardo Malis, el doctor veterinario, sacó un informe donde si no el frigorífico no tiene todas las condiciones dadas en la faena,
podemos tener esa bacteria Escherichia coli en cualquier momento. ¿Por qué? Porque si el frigorífico no está en condiciones, los frigoríficos, el que sea, esos cortes mal hechos en lugares mal hechos, puede ser que esa bacteria esté en la carne. Entonces, nosotros no podemos permitir de que se hagan las cosas mal. Tenemos que informar. Por eso le dijimos a todos los organismos, díganos cuántos frigoríficos pueden hacer este trabajo. No nos informaron, nosotros fuimos a las provincias, vimos que no lo pueden hacer, nos dijeron los dueños de los frigoríficos, nos dijeron los matarifes, que no se puede hacer. Entonces, hay una gran diferencia entre un frigorífico de Buenos Aires, Santa Fe, algunos de Córdoba, que son exportadores, con el resto de la Argentina. Sergio, vos sabés que uno de los fantasmas que tiene el negocio de la carne es el del trabajo en negro, la comercialización en negro. No hablo de empleados, que debe haberlo también, digo, pero me refiero a lo que se factura, lo que no se factura, mejor dicho, lo que se comercializa en negro, al punto de que no sabemos cuántas carnicerías hay, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde es mito, hasta dónde es realidad? ¿Cómo se convive en ese trabajo? Sí, viste, yo venía pensando estos días, digo, una cosa es la informalidad, otra cosa es la evasión. Es decir, evadir, podemos hablar de faena en negro, podemos hablar de contrabando o del rulo financiero que queda la plata afuera. Eso es evasión. Después lo que está pasando con las carnicerías, porque la cadena nuestra de la carne, arranca el ternero y se inscribe. Nació el ternero y van a la municipalidad, SENASA, y se anotó el ternero. Entonces arrancó en blanco el ternero. Todo el proceso hasta que se faena y todo, los matarifes, los frigoríficos, tenemos todo en blanco hasta que sale del frigorífico con la factura. Si el carnicero es responsable inscrito, le podemos facturar. Si el carnicero es un monotributista, no le podemos facturar. Entonces, el último eslabón, que es la carnicería, es donde está en una pequeña informalidad. ¿Por qué? Por la situación. Es decir, el Estado tiene que ayudar a ese carnicero que se blanquee de la mejor forma para que nosotros podamos cerrar ese famoso círculo de dónde nació el ternero y a dónde se comercializó. Entonces, ahí es donde tenemos el tema de solucionar a nuestros clientes para poder hacerle la factura, porque realmente en la cadena cárnica no hay en negro, salvo que haya una faena en negro. Pero esa es la realidad. Tenemos todo en blanco. Nos está faltando poder facturarle al último eslabón. Sergio, te había prometido la imagen, y con esto cerramos, la imagen del matarife. ¿Por qué? Y esto es una idea mía, vos decime, no, en realidad no tenía tan mala imagen, pero me parece que hasta hace unos años la imagen del matarife no era buena. Bueno, ¿por qué y qué es lo que ustedes tratan de hacer para cambiarlo? No, nosotros desde que nos dieron la matrícula y nos pusieron el 0,5 de ingresos brutos, por ejemplo, en Buenos Aires, otras provincias son más, y tendríamos que estar trabajando sobre ese tema. El ciudadano, la pyme, se defiende de algunos temas impositivos y problemas. El carnicero se está defendiendo para poder subsistir. El matarife antes, en otras generaciones, yo soy tercera y tengo mi hijo que es cuarta generación, ¿por qué estaban mal vistos? Porque se defendían con los impuestos, que son demasiados. Entonces, se defendían de esa forma y estaban mal vistos. ¿Qué pasó? No te daban una matrícula al matarife. Entonces, ¿a dónde estaba el matarife? Estaba como ese abastecedor que hoy existe, pero estaba abajo del ala del frigorífico. El frigorífico, cuando no pagaba impuestos, decían los matarifes no pagan y esto y lo otro. Y había una realidad. El matarife pagaba sus vacas, arreglaba el recupero y se llevaba su trabajo a donde corresponde. Pero el frigorífico no podía pagar los impuestos porque eran abusivos. Cuando se pusieron los impuestos a la industria del 0,5 y al matarife del 0,5, blanqueamos al matarife. Hoy no somos más ni fleteros,
ni comisionistas, es nuestro trabajo. Somos comprador de Hacienda, porque hay veces uno compra Hacienda y le factura al frigorífico, hoy compro Hacienda, le factura al frigorífico, pero somos Matarifes y estamos blanqueados. Hoy a nuestros hijos le decimos, somos Matarifes, abastecedores. Entonces, el problema es que anteriormente se defendían evadiendo impuestos. Sergio, muchísimas gracias. No, gracias a vos por invitarnos, muy amable. Seguimos con más Mercado por Expertos. Onsuba de FMC inaugura una nueva generación de fungicidas, incorporando la novedosa molécula Fluindapyr, una carboxamida capaz de brindar máxima potencia, mayor protección y más productividad en los cultivos de soja y maní. Onsuba de FMC, el poder de una nueva generación.